Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, a través de la plataforma YouTube, por mi canal Pablo Razona y Medita, para todo el mundo de habla hispana. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si usted desea y quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de los correos electrónicos pablorrodríguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. También lo puede hacer a través de WhatsApp y siempre con mucho gusto le responderé. Le agradeceré mucho que también le dé like si le gusta, por supuesto. También que lo comparta con otro para llegar a más personas. Y si no se ha suscrito, pues suscríbase al canal también. Hoy, como siempre, este programa constará de 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico. Yo quiero decir algo antes de comenzar. Vamos a hablar sobre el miedo, pero quiero aclarar primeramente algo. Todas las personas en este mundo, en algún momento de su vida, han tenido miedo a la oscuridad, al fuego, al agua, a los insectos, a la muerte, la claustrofobia. En fin, hay innumerables cosas a las cuales uno puede tenerle miedo, y casi siempre a lo desconocido. Y voy a dar el concepto que dice el diccionario de la lengua española, que es miedo, porque muchas veces confundimos el temor con el miedo y no es lo mismo. El miedo un día vamos a tratar del temor, pero le voy a decir lo que es el miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, y también es un sentimiento de desconfianza que solemos creer que ocurrirá de hecho y que nosotros no esperamos o no es lo que deseamos. Ese es el miedo. El temor en otro día lo vamos a explicar. Así que sin más, vamos a tratar el tema del miedo. Hace un tiempo supe de varios pastores y líderes cristianos que estaban pasando por una circunstancia bastante difícil y en lo cual sentí miedo por ellos. Y entonces me inspiré y compuse esta poesía porque también tuve miedo por ellos y miedo por mí, porque me podía alcanzar a mí también esa situación. Y lo titulé Tus siervos, y dice de la siguiente manera: intercede, Señor, en favor de tus siervos, esos que predican tu palabra sin temor. Líbreles siempre de zorras y cuervos, inyéctales tus fuerzas y dales valor. Ellos van por los campos, caminos polvorientos, a veces en sus prédicas tienen que cruzar. También tempestades de impetuosos vientos quieren detenerles sus pasos al andar. No todos le reciben con amor y halagos, sino con repudio, blasfemia y desdén, sin tener presente que ellos, cual los magos, dedican sus dones al dueño del Edén. No permitas que callen, pues si ellos callaren, el mundo y moradores aún temblarán. Que sus bocas no cierren, que sus labios no paren, porque entonces las piedras a voces clamarán. Cuando éramos jóvenes, acostumbrábamos algunos amigos y compañeros de la iglesia, hermanos de la iglesia, visitábamos otras iglesias, íbamos a otros pueblos, a actividades cristianas, y para los que son cubanos, quizá van a entender perfectamente, pero voy a explicarlo de una manera que cualquiera que escuche esta anécdota pues pueda tener una idea. Nosotros vivíamos, y la iglesia nuestra estaba en un pueblito pequeño llamado El Aguacate. De ahí íbamos a otro pueblo pequeño llamado Ceiba del Agua, pero el municipio, la cabeza municipal, estaba en el centro de los dos pueblecitos
llamado Caimito del Guayabal. Casi siempre le decían Caimito nada más. Y uno tenía que trasladarse del pueblito del Aguacate a Caimito y ahí tomar otra guagua, un ómnibus, de ese al otro pueblo, a Ceiba. Y acostumbrábamos a hacer esto con frecuencia. Y una noche, el novio de una de mis primas y yo acordamos ir y fuimos, pero nos entretuvimos más de lo normal y no tuvimos en cuenta que el transporte entre la cabeza municipal, Caimito, y el pueblito del Aguacate, el último ómnibus, o el bus, o la guagua, salía a las 12 de la noche. Y cuando nos dimos cuenta, pues llegamos ya a la 1 de la mañana, de la madrugada, a este pueblo, y ya ni pensar en ómnibus. Entonces la única posibilidad que quedaba era ir a pie, porque comenzaba de nuevo al otro día a las 6 de la mañana y era muy difícil estar 5 horas esperando en un lugar sin tener condiciones. Así que emprendimos la marcha, pero sería bueno que explicara que en el trayecto ese de Caimito o de ese pueblo al donde vivíamos eran como 4 millas. Y en el centro, o sea, 2 millas de cada uno de los pueblos, estaba el cementerio municipal. La carretera era una carretera inhóspita, muy oscura, con árboles frondosos sembrados en las dos orillas de framboyanes y otro árbol que se llamaba froilán, si no recuerdo mal, y hacían como una capa que hasta de día se veía sombra en la carretera y de noche pues ni la luna casi penetraba. Pues emprendimos el camino y íbamos conversando animadamente y casi al llegar al cementerio, después lo supimos que ambos teníamos un poco de miedo. Yo venía de la parte derecha, o sea, hacia el cementerio, y deliberadamente fui quedándome un poquito atrás y me pasé para la parte izquierda para dejar a mi compañero de caminata del lado del cementerio. Y cuando llegamos frente al cementerio, pues hicimos un silencio sin darnos cuenta, propio del que tiene miedo. Y después esto lo aclaramos y lo conversábamos él y yo. De reojo miramos hacia el cementerio y yo recuerdo perfectamente que vi, aparentemente, un hombre sentado en el muro, observándonos, y me ericé totalmente y le dije, corre, y salí corriendo y literalmente recuerdo sentir los tacones de mis zapatos en mi espalda y el pelo de mi cabeza erizado completamente. Así corrí y desesperadamente, y el otro compañero de caminata, los nervios en vez de por correr le dieron por quedarse estático y comenzó a gritar, ¡ay Señor! ¡Ay Señor! Y cuando yo sentía eso, más corría. Corrí aproximadamente media milla hasta que llegué a un puente, me senté allí en el muro y fue interminable la espera hasta que él llegó. Conversamos 2 o 3 palabras y dijimos mañana hablamos del tema. Llegamos a nuestras casas y él fue para la suya y yo para el mío. Al otro día en la mañana dijimos, nos pusimos de acuerdo, vamos a ver qué fue lo que nos asustó, porque ya era de día. Fuimos y efectivamente nos dimos cuenta que en la estructura del cementerio había una protuberancia encima del muro donde aparentaba como una figura y una cabeza redonda, y eso fue lo que nos hizo a nosotros creer que era un fantasma o un aparecido. Y después nos reímos mucho y después de eso hemos hecho esa historia a muchas personas y nos hemos muerto de risa recordando ese susto tan grande, ese miedo que sentimos. En Génesis capítulo 3, los versículos 9 y 10 leemos lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta fue la primera vez, o es la primera vez que se ve una narración de miedo en la palabra de Dios en la Biblia. Y fue motivada
porque la primera pareja le había fallado a Dios, y al sentir que Dios estaba preguntando por ellos dónde estaban, él sintió miedo. No dice si la mujer sintió miedo también, pero lo más lógico es que también sintió miedo. Y este miedo fue provocado por la desobediencia que ellos habían tenido anteriormente. Muchas veces los miedos vienen por nuestra propia culpa, como en este caso de la primer pareja. Al desobedecer a Dios, pues tuvieron miedo. Es como si nosotros vamos conduciendo por una carretera y nos llevamos una luz roja, sentimos miedo si la policía viene detrás de nosotros marcándonos que nos detengamos, porque sabemos que cometimos una infracción. Muchas veces los miedos vienen justificadamente por las cosas que hemos hecho nosotros anteriormente. También en Éxodo capítulo 3 y versículo 6 se narra cuando Moisés tuvo miedo. Esto fue el producto de que Moisés, aunque fue un líder grande después, Dios lo había escogido, pero él nunca había tenido una relación directa con Dios. Y se le presentó algo extraño en el camino. Una zarza comenzó a arder con fuego, pero él la observaba y veía que la zarza no se consumía. Y al sentir eso, él trató de acercarse para ver qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento escuchó la voz de Dios que le decía, lo llamaba Moisés, Moisés. Y entonces él sintió miedo, porque él nunca había escuchado esa voz, ni sabía quién le estaba hablando. Y Dios le explicó que él era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y eso dice que Moisés tuvo miedo al enfrentarse a esta desconocida, porque era la primera vez que se enfrentaba en esta situación frente a Dios. Se narra en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, que los escribas y los fariseos tenían miedo porque querían matar a Jesús, pero tenían miedo del pueblo porque el pueblo apoyaba a Cristo. Hay veces que también ese miedo viene por un mal que nosotros queremos hacer, pero tenemos miedo a las consecuencias, como en este caso. Los escribas y los fariseos eran muy valientes aparentemente, ellos estaban dispuestos a matar a Jesús, pero tenían miedo al pueblo por las consecuencias que se podían derivar del mal que ellos iban a hacer. Así que el miedo muchas veces viene por distintos canales, por distintas vías, por distintas formas. Dice que cuando Cristo resucitó a un muerto, específicamente al hijo de una viuda de la ciudad de Naín, cuando fue resucitado y la gente lo vio, tenía miedo. Imagínense cómo no va a tener miedo si había alguien que había muerto y cuando llega Cristo solamente hace una oración, dice unas palabras y el muerto resucita. Pues claro, pues por supuesto todos los que estaban presentes salieron con gran miedo. Ahora recuerdo una anécdota de un pueblo pequeño allá de Cuba, muy cerca de donde yo vivía, que cuenta una anécdota que una vez por un error había alguien que había muerto, pero era un ataque epiléptico que le había dado y parece que el médico por error se equivocó y lo dio como fallecido, y cuando todo el mundo estaba allí sabiendo que la persona estaba muerta, el hombre reaccionó, se levantó, se sentó en la cama y muchos corrieron. Y hay una anécdota que en el pueblo que se ríen mucho, un hombre de apellido Hernández que salió corriendo frente a un bar y le dijeron, Hernández, ¿qué pasó? Dice, era Hernández y luego te cuento, porque estaba en una huida desenfrenada sin saber a dónde iba. Lo inesperado, lo oculto, lo que no ocurre con frecuencia, siempre da un poco de miedo. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Evangelio y se convirtió en Pablo, dice que muchos de los cristianos tenían miedo de él porque sospechaban que podía ser un espía. O sea, por dudas también uno puede tener miedo. Por sospecha también uno puede tener miedo. En este caso eran infundadas porque Pablo se había convertido al Evangelio de manera genuina, transparente, real y eficaz, pero la gente no lo sabía. O sea, por desconocimiento dudaban y tenían miedo. Por eso yo creo que Cristo
pensando de manera adelantada todo lo que podía ocurrir en el mundo posterior a su partida de esta tierra. Incluso para nosotros, Él dejó estas palabras famosas para siempre en los evangelios, en Juan 14, 27, donde dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando sintamos algún tipo de miedo, pensemos en esta frase: no se turbe nuestro corazón. Creemos en Dios, no tengamos miedo. Creemos en Dios y creemos también en Jesús. Oremos. Dios eterno que moras en los cielos, en nuestros corazones, en todas partes, gracias por este tiempo en cual hemos podido razonar y meditar sobre los miedos, cuántos tipos de miedo podemos tener, y de hecho estamos sujetos con frecuencia a ser poseídos por el miedo, que muchas veces tanto daño nos hace. Acompáñanos, guarda a cada sintonizado en esta hora, bendícele, bendíceme a mí también, que podamos deshacer de todos nuestros miedos y que pongamos nuestra confianza en ti, como dice en tu palabra: creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias por esa esperanza que nos diste en tu palabra. Amén. Muchas gracias, amables sintonizados, hermanos y amigos, por una vez más estar juntos razonando y meditando sobre temas importantes del diario vivir, hoy en el caso del miedo. Dios les bendiga.